vemos cosas que nunca nos habíamos imaginado. Ay, disculpe, hubo un corte de repente, no sé si fue mi internet o el programa, no estoy seguro. Ay, disculpe. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, hermano, para limpiar los aires, más que nada ese aire que traemos nosotros en el oído espiritual, para que sean desalojados, para que sean abierto nuestro entendimiento en esta hora, para que el Espíritu de nuestro Señor tome control en este instante y para que Él hable abiertamente y nosotros entendamos con toda solicitud, con toda disposición, hermano, y así nosotros reaccionar a su palabra conforme. Si es necesario hacer cambios en nuestra vida, si es necesario hacer ajustes, como lo que vamos a ver hoy en esta tarde, hermano, es un tema bien, pero bien, puede ser bien profundo, pero es bien interesante a la misma vez y es algo actual, algo que el Señor estuvo tratando conmigo desde este fin de semana. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Vamos a orar, hermanos. Altísimo Rey, gracias, Padre Santo, por la multitud de tus misericordias, Señor, con las cuales nos colmas, Señor, todos los días, Padre mío. Gracias te damos, Rey, por la oportunidad que nos permites estar una vez más aquí reunidos, Señor. No yo solamente, Señor, con tu pueblo, sino en conjunto, Señor, como hijos tuyos, Señor, como servidores tuyos, Padre. Estamos a la disposición, Señor, para que lo que tú tengas que hablarnos, Señor, en esta tarde, Padre mío, o en esta hora, o en este momento, dependiendo a la hora que se va a ver este video, Padre. Tú bendigas, Señor, a cada vida, Señor Santo, de cada siervo, cada hijo tuyo, Padre, cada hija tuya, Padre, en el nombre por eso es Jesucristo. Danos libertad, Padre mío, para poder, Señor Santo, nosotros captar, entender, líbranos, Señor Santo, de toda malicia, Señor Santo, espiritual, mental, Señor, que pueda estar ahí tratando de impedir, Señor Santo, que nosotros escuchamos este mensaje, Señor. Te pedimos perdón, Padre mío, en esta hora, Padre, por cualquier cosa que hayamos dicho, pensado, Señor, aún cometido, Señor, en este día, Padre. Estamos aquí para ser limpios, para ser purificados, Señor. Hónranos, Señor, con tu presencia, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, mi Rey. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Nada más quiero recordarles a los hermanos, los líderes, una vez más. Los esperamos ahí el lunes, el lunes próximo, ahí a la oración a las 7. A todos los líderes ya les he estado mandando mensajes. Entonces, hágame el favor, les estoy pidiendo por favor que todos atiendan, no hay excusa, hermano, ahorita la verdad no hay tiempo para que haya una excusa, hermano, tanto que nos hemos ausentado de la iglesia y luego para poner otras cosas como prioridad, no es posible. No es posible. Eso indica que realmente no hay hambre o no hay temor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo les hago la invitación cordialmente para que nos acompañe todos los líderes a los cuales ya les he enviado un mensaje este lunes próximo que viene. También quiero aprovechar también para darle las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes, cada familia, hermanos que han sido fieles, que han aportado y siguen aportando, hermano, para el amansamiento del Evangelio a través de este ministerio de la Iglesia del Dios Vivo, hermano. Gracias a Dios que por sus aportaciones, las aportaciones que cada uno de nuestras familias damos, podemos seguir adelante con esta obra y espere recompensa de parte del Señor, sí, porque Él no se queda con nada y Él paga con creces o con intereses, sí. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. En esta ocasión le hemos intitulado La transfiguración de la iglesia o la transformación de la iglesia. Sí. Hoy voy a pedirles que me tengan un poco de paciencia. Voy a dar un poco de historia para poder nosotros entender claramente, hermano, este mensaje que vamos a compartir nosotros en este día o en esta tarde. Y son cosas que son necesarias porque no nos podemos dar información aquí y meternos así de rápido a la escritura porque nos vamos a perder. Quiero hacerlo lo más simple, sencillo, pero quiero explicarlo bien para que eso no se nos vaya a pasar nada. El Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos da entendimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, la transfiguración de la iglesia. Y quiero hacerle un poquito de historia ya personal. Hace aproximadamente unos 4 días, si no me equivoco, era el sábado por la madrugada que estaba en oración aquí en mi cuarto. Y entre lo que exponía en mi espíritu, aún en mi mente, y lo depositaba delante de la presencia del Señor, al tiempo después de terminar,
no sé qué se me vino a la mente o por qué me levanté con la palabra revelación. Revelación. El caso es que me senté a la orilla de mi cama y estaba así nada más pensando la palabra revelación. Se me vino Apocalipsis. Apocalipsis, dije, pues Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces dije, el primer capítulo me tiene que dar algo de entendimiento tocante a esto. Entonces, el primer versículo, no lo voy a leer ahorita, no es el tema, dice que el apóstol Juan se introduce y dice que es la revelación que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él escribe esa palabra. Entonces yo me meto al diccionario griego para ver qué quiere decir Apocalipsis. Quería meterme a mirar el detalle de la palabra Apocalipsis. Y entre las palabras que daba como definición, dio a entender o mencionaba la palabra revelación y un poco después algo que se da a luz. Y dije, Señor, es entendimiento. O sea, sin duda, cuando algo se revela es porque la luz lo expone. ¿Sí? Y entonces, así mi mente, yo me quedé meditando, me quedé meditando. Ya se me hace que había salido el sol y estaba nomás en meditación. Y de repente se me vino el pasaje acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y me quedé meditando en él, pero o sea, por nuestra humanidad, hermano, no nos acordamos de todos los detalles. Entonces me puse a leer. Y conforme empiezo a leer, me llama mucho la atención algo que vamos a mirar ahorita como en forma de introducción y para mirar lo que es la historia y el significado de las cosas, aún de los lugares, de los locales que se encuentran en la escritura. Y me llamó mucho la atención la palabra Cesarea de Filipos, que era la ciudad donde ahorita también voy a explicar un poco de esto porque se cree que la transfiguración se efectuó en un cierto monte, pero a la vez todo lo que ha sido la tradición hasta este día, últimamente, hermano, los estudiosos han entendido que parece que no era realmente, o sea, no era ese monte. Entonces vamos a mirar con detalle, hermano, y quiero que me ponga con mucha paciencia, tenga mucha paciencia, pero póngame mucha atención, ¿sí? Voy a empezar con un poco con historia y definiciones de diccionario, para que me entiendan, ¿sí? Entonces dice, esto es de acuerdo a un escritor anónimo. Anduve buscando quién era el autor y la verdad no lo encontré. Pero él en su escritura, él intituló Lugar de la Transfiguración, o sea, el sitio. Y él escribe, ¿dónde tuvo lugar la transfiguración? O sea, esa es la pregunta, o sea, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo cuando él se transformó y fue envuelto en una luz lleno de gloria, ¿sí? Y luego dice, una vieja tradición nos cuenta que fue en el monte Tabor. Ninguna tradición tiene autoridad apostólica, o sea, cuando se hace una tradición es cuestión o es idea de hombres, pero nunca fue puesta por escrito como en la escritura o en la Biblia, como que los apóstoles habían identificado y habían señalado ese monte y lo habían sellado y habían dicho, allí fue el lugar. Sino que conforme fue pasando el tiempo y entre más estudié, ya después del tercer siglo, hermano, es cuando empezaron esto a surgir un poco más y era todo en base a tradición. Y ahorita vamos a ver el por qué, porque realmente no había con seguridad el lugar exacto, ¿sí? Entonces dice, ninguna tradición tiene autoridad apostólica y no se puede creer lo que se asigna a la transfiguración del monte Tabor. Se sabe que la conversación anterior tuvo lugar en Cesarea de Filipo y ahorita vamos a mirar un texto clave, sí, que está ahí en la palabra del Señor. Y dice, es el lugar en Cesarea de Filipo. Ahora bien, esto está lejos del monte Tabor, o sea, la ciudad de Cesarea de Filipos está muy lejos, porque vamos a mirar cómo es la secuencia de la historia que vamos a leer. Como que no da tiempo para que Jesús y los discípulos que estuvieron en la transfiguración hayan caminado, porque en aquellos tiempos se caminaban y hayan caminado por larga distancia hasta ellos llegar al monte Tabor. Y luego sigue diciendo, pero cerca de esa ciudad hay un monte que podría llamarse el monte de Tierra Santa, el monte de Hermón, cubierto de nieve.
¿Y qué lugar tan apropiado para un retiro como eso? O sea, porque el Señor, hermano, él hizo un pequeño mini retiro con 3 de sus discípulos. Subieron los 4 al monte, pero había una razón muy especial, muy específica. Dice enseguida, no tenemos ninguna indicación en la Biblia de ningún viaje largo tomado desde Cesarea de Filipo hasta el monte Tabor, según la tradición. Mientras que la soledad que nuestro Señor Jesucristo naturalmente buscaría, obviamente él siempre buscaba, cuando no estaba ministrando, él buscaba secluirse, él buscaba apartarse de la gente, porque él necesitaba, hermano, comunión. Hay veces era con sus discípulos para poder platicar con ellos a solas, pero casi siempre era para buscar la presencia de Dios, ¿sí? Y luego dice, naturalmente buscaría, no se encontraría ahí. Porque el monte Tabor estaba fortificado, o sea, al principio de lo que fue el primer siglo, o sea, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Se acuerda que los romanos controlaban toda esa región, lo que era el Medio Oriente, incluyendo a Israel. Dice, el monte Tabor estaba fortificado por estaciones y guarniciones de soldados romanos. Entonces, por eso, de acuerdo a algunos historiadores, como que no miren que concuerde esto, tenía que ser otro monte. Pero sigue diciendo, entonces, nuevamente, todo el escenario de la historia, de acuerdo con las imágenes de San Lucas, o sea, el apóstol Lucas, parece implicar que el incidente tuvo lugar en una altura cubierta de nieve. Tabor no está cubierto de nieve, pero todo el año las alturas del monte Hermón están cubiertas de nieve. Entonces, hay probabilidad de que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo aconteció en uno de los collados o inclinaciones, o sea, luego a la subida, no hasta mero arriba porque está muy frío, hermano, siempre hay nieve, pero en uno de los, en inglés se llama the slopes o the hills. Y para ello quiero que vayamos ahí a Marcos capítulo 8, un versículo, y luego ya sigo con lo siguiente, ¿sí? Marcos capítulo 8, versículo 27. Hasta ahorita estamos entendiendo, ¿verdad? Se trata de un lugar, en el lugar donde sucedió la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a mirar otros detalles, como cuando aparece Moisés y Elías. ¿Y qué significa todo esto para la iglesia, para nosotros en este día, hermano? Marcos 8, 27. Dice así la palabra del Señor. La nueva traducción viviente es la que estamos usando en esta ocasión. Dice así, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Cuando hablé de la gente, hermano, está hablando de los gentiles. No está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenían más conocimiento por causa de las escrituras, porque ellos fueron creados conforme a la ley. Pero aquí entre los gentiles era la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos: ¿quién dicen la gente que son? Están entre un pueblo gentil o pagano, para que me entiendan. Salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Entonces estamos situados, ¿verdad? Porque enseguida vamos a leer, este es el final del capítulo 8. Y cuando entra al capítulo 9 es cuando empieza, o vamos a mirar cómo empieza el relato de la transfiguración. Pero antes, quiero dar historia acerca de por qué era famosa esa área de ahí de Cesarea de Filipos, cosa que gracias a Dios por misericordia ya van a pasar ya 3 años desde que el Señor nos permitió a mi esposa y a un servidor acompañar a un grupo junto con nuestro apóstol Amador Valenzuela y su esposa allá a Israel, y pudimos ver estos lugares, hermano, que ahora cuando los estoy leyendo digo, wow, es tremendo poder tener la experiencia de experimentar aquellos lugares. Para esto voy a hacer referencia y voy a dar un poquito de historia acerca de un Dios que se reconocía en aquellos entonces, y era como quien dice lo de aquella época, lo de ese lugar. Y era este Dios llamado pan, así como para nosotros es el pan que comemos, un pedazo de pan, P-A-N, pero hablamos del Dios pan. Dice, en la religión y mitología griegas antiguas, Pan es el dios de la naturaleza. Y muy interesante, de los pastores
y rebaños. Yo cuando leía esto, así nomás empezaba a mirar en mi mente, hermano, empecé a captar. Porque yo obviamente lo leí todo y dije, esta es una versión negativa, negra, maligna de lo que es un verdadero pastor y lo que es un rebaño de ovejas, que en este es el tipo y figura de la iglesia, ¿sí? El Dios de la naturaleza, de los pastores y rebaños. La naturaleza de las montañas salvajes. Y eso también me hace pensar de esas montañas, pero dice, ¿por qué específicamente salvajes? Para el pueblo cristiano, hermano, subir una montaña tipifica ir en crecimiento, ir en desarrollo, ¿sí? Pero aquí está hablando de una naturaleza de las montañas salvajes, la música rústica o una música campesina. Y la improvisación, o sea, algo, lo improvisto o lo que sale espontáneo, ¿sí? Algo que no está ordenado, algo que prácticamente al ahí se va, ¿sí? Y ahí como salga, ¿sí? Compañero de las ninfas, que en esto de las ninfas también dije, tengo que explicarles porque nomás si me meto ahí que ninfas, porque es una ninfa. Dice en la mitología griega, una ninfa, que en el griego antiguo es una deidad, un dios menor femenino, ¿sí? Entonces Pan tiene cuartos traseros, o sea, está hablando de las patas. Tiene cuartos traseros, dice patas y cuernos de cabra. Y así en cuanto estoy leyendo esto, digo, Señor, tipo y figura de cómo tenemos nosotros la imagen de Satanás mismo. Al igual que un fauno o un sátiro, con su tierra natal en la rústica Arcadia, también es reconocido como el dios de los campos, arboledas, cañadas boscosas y a menudo afiliado, al sexo. Entonces ya como que ya como que nos está desviando, o sea, estamos hablando de algo de mitología, ¿verdad? De mitología griega, porque era el imperio griego que antes había existido, el cual había adoptado el imperio romano. Por eso se hablaba mucho el idioma griego en aquellos tiempos, ¿sí? Por la influencia griega que había. Dice, y luego dice, afiliado al sexo. Debido a esto, Pan está relacionado con la fertilidad y la temporada de la primavera. Y qué curioso que es cuando se celebra también la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, cuando pasó el ángel para salvar al pueblo de Israel y cuando murieron los primogénitos de aquellos donde no se encontraron la sangre que se tenía que haber puesto en el dintel de los postes. Y luego dice, los antiguos griegos también consideraban a Pan como el dios de la crítica teatral. Ay, Dios mío, perdónenme lo que les voy a decir. Cuando yo leía esta porción, y fíjense, estoy hablando, es un escritor, es un diccionario, hermano, secular, no bíblico. Y dije, como el dios de la crítica teatral, ¿sabe qué se me vino a la mente? Tristemente, la condición de la iglesia actual. Un teatro. ¿Qué hacemos cuando nos estamos comiendo los unos a los otros? Cuando nos estamos devorando los unos a los otros. Cuando estamos apuntando dedos, criticando. Puro teatro. Pero bueno. La palabra, muy interesante, ponga atención a esto. La palabra pánico deriva en última instancia del nombre del Dios, o sea, del Dios Pan, porque está asociada con el temor. Y esto es la clave, historialmente, de lo que quiero compartir en esta tarde. La etimología de pánico. Fíjese, y estoy hablando otra vez, estoy hablando de diccionarios seculares y lo que explican en los diccionarios. Del griego, pánicos, o sea, pánico es del griego pánicos, que posteriormente pasó al latín y también reconoce que está relacionado con el dios Pan. No explica la raíz de dicha palabra, o sea, es decir, Pan, por un lado, como nombre del dios, eiko, que viene del griego oikos o casa, o sea, como economía, eikos. Es decir, del terror que producía la casa o cueva en la que se supone que moraba el dios Pan.
O sea, de espanto, hermano, espanto, terror. No sé si usted desde su niñez o hasta ahorita está pasando, ha pasado por terrores. Y les digo, también cuando leía esto, digo, Señor, es como la gente que les encanta ver las películas de los terrores. Digo, hermanos, son cosas que uno no puede estar jugando con ellas, honestamente. O sea, lo tomamos como algo inocente, pero lo único que hacemos es abrir puertas. Sí, después no sabemos por qué no podemos dormir, por qué nuestros hijos no pueden dormir en la noche. Bueno, así pánico se referiría a ese miedo o a lo desconocido que produce un temor extremo. Sí. Y quiero leerle otra de las definiciones. Otro sitio indica que Pan era el heraldo o el predicador, hermano, prácticamente el anunciador de Apolo, el dios Sol. Y cuando éste estaba en lo más alto, en el mediodía, o sea, el dios Sol o Apolos en su apogeo, Pan bajaba y bajo la encegadora luz de Apolo descubría las más íntimas miserias de los griegos, razón por la cual la gente le tenía un miedo atroz, le tenía pánico. Por eso la palabra pánico, que se deriva de la palabra o del dios Pan. Sí. Qué curioso, nomás estas dos palabras. Pánico, pan, pánico. O sea, es un terror, hermano, es un temor aterrorizante. Interesantemente, cuando estaba escribiendo estas notas, cuando estaba estudiando este tema, así nomás sentía en mi espíritu. Pandemia. Pandemia. ¿Qué causa una pandemia en la vida de aquellos que están envueltos en ella, hermano? Es temor, es pánico, es terror. Y yo entre más indagaba y me metía más, digo, Señor, esto sin duda es lo de ahorita, es lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Entonces, por eso, hermano, cuando nosotros nos metemos en la presencia del Señor, a buscarle a Él va a traer esa palabra fresca a nuestra vida. Sí. Y aún versículos que están escritos en la palabra, en esa palabra logos, el Señor la ha vivificado a tal forma que es como nosotros podemos usar las mismas oraciones para dirigirnos, para hablar con la gente, aunque yo lo sé la semana pasada, hoy en día está igual de viva esa palabra y tiene la misma validez y el mismo significado que hace aún 1000 años atrás. Sí, porque es palabra viva, actual, que se está pronunciando en ese momento. Sí. Ahora sí, quiero ya por último, antes de entrar a Marcos capítulo 9, versículo 2, Marcos 9, 2, les voy a leer el significado de la palabra transfiguración. ¿Qué quiere decir la transfiguración o ser transfigurado? Sí. Hay dos definiciones. Hacer cambiar. Es un cambio. Generalmente un estado de ánimo, de sentimiento, o sea, generalmente se habla de un estado, porque cuando se habla de una transformación, hermano, cuando hablamos en el sentido de lo que el ojo, por lo que el ojo ve, estamos viendo por decir que me voy a cambiar de cierta ropa que traigo, por decirme una camiseta azul, y cuando salgo de mi cuarto, ya vengo con otro color puesto, y dice, ya esa es una transformación, ¿sí? Pero aquí generalmente cuando se habla de la palabra transfiguración, se habla de un estado de ánimo o de sentimiento. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo está nuestro estado de ánimo y nuestro sentimiento en este día, en estos momentos y en esta temporada? Tanto por lo que ha sucedido con la pandemia o por alguna noticia, sea buena, sea mala, que le ha sucedido. Hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar, yo ahorita puedo mirar hacia afuera aquí de mi casa. Miro nubes, está nublado afuera. Pero ¿sabe qué está entremezclado con esas nubes? Que ya tenemos semanas. Es un humo asfixiador, hermano, ya al punto que ya uno ya ni huele de tanta quemazón que hay aquí en el estado de Colorado. Yo sí estoy seguro que los hermanos de California también me pueden decir lo mismo, de tanto humo, hermano, y hasta parece que el mismo clima ha cambiado, porque podemos oler, y aquí Colorado, el estado de Colorado es muy famoso por las montañas, cosa que ahorita ni las montañas se ven desde aquel punto de vista de la ciudad de Denver, Colorado. Entonces, sin duda que hay una transformación aún física, pero la pregunta es,
¿qué de mi estado emocional? ¿Qué del estado de mi corazón? ¿Cómo está mi mente, hermano? ¿Estoy viviendo una libertad en Cristo Jesús? ¿Hay paz en mi corazón? ¿O por ahí de repente me entra ese miedo? O aun cuando me voy a dormir, no puedo dormir porque nomás estoy pensando de que las cosas no están bien y qué está sucediendo, qué está pasando. ¿Sí? Entonces, generalmente un estado de ánimo o sentimiento, el aspecto, la forma de una persona o una cosa, o sea, ya hablando en lo físico. Y la número dos, simplemente es transformar, o sea, una transfiguración es una transformación, ¿sí? Ahora sí vamos a Marcos capítulo 9. Está interesantísimo, hermano, esta porción que vamos a estudiar nosotros en esta tarde. Es un privilegio, hermano, que el Dios del cielo nos visite, hermano, a toda hora. Tenemos acceso a su trono de gracia, a su trono de gloria, hermano, 24/7, al punto que podemos decir, no tenemos excusa. Que otras cosas, hermano, tomen que tomen este precedente, o sea, sobre Dios en nuestra vida. O sea, no es posible. ¿Cómo es posible que lo físico, lo literal, todo lo que se va a quemar, como dice el apóstol Pedro, se va a quemar, los elementos ardiendo? Aquí todo se va a quedar, hermano, cuando nos muramos. Pero en vez de enfocarnos en lo eterno, hermano, estamos enfocados aquí en lo terrenal. Y no entiendo, o sea, ¿cómo es posible? Todas las cosas, estas cosas de aquí, hermano, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 dijo, son añadidura. Son cosas que se te van a llegar, o sea, naturalmente te van a llegar, yo te voy a proveer. Sí, pero Él dijo explícitamente, busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente, ante todas las cosas quiere decir esto. Dice así, versículo 2, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Voy a leer hasta el versículo 11 y luego ahorita regresamos a explicar. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Y su ropa se volvía blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Versículo 4. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar o a platicar con Jesús. 5. Pedro exclamó, o sea, gritó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, o sea, se le fue la onda, como quien dice, pues todos estaban aterrados. Hermanos, les había llegado un temor espantoso cuando vieron esa transfiguración. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Versículo 9. Mientras descendía de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban, ¿qué quería decir con levantarse de los muertos? Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y hasta ahí no voy a continuar más porque hay un poquito más. Sí, sigue la historia, pero no la transfiguración. Ahí termina la transfiguración. Ahora quiero que regresemos de nuevo al versículo 2. Dice así. 6 días después, o sea, estaban en Cesarea de Filipos. Y 6 días después, o sea, en las aldeas, ahí en los alrededores, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó.
Pedro, Santiago y Juan, hermano, ¿qué viene tipificando Pedro, Santiago y Juan? Ellos, hermanos, fueron a que nuestro Señor o el Espíritu Santo de nuestro Dios les encargó, hermano, que cuidaran de la iglesia ahí en Jerusalén. ¿Se acuerda usted que Pablo, él mismo decía que él había sido enviado para ir a predicar a los gentiles? Pero aquí Juan, Pedro y Santiago. O sea que lo que está representando Pedro, Juan y Santiago, hermano, es a la iglesia, que hoy en día somos todos nosotros, nos representan a todos nosotros. Haz de cuenta que nosotros es como si nosotros subiésemos a ese monte con Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús, hermano, hacer con ellos? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros? A nosotros subir a ese monte. Los llevó a una montaña alta. Usted sabe que una montaña alta se requiere esfuerzo. No cualquiera va a subir a esa montaña. Si usted se recuerda también el monte Sinaí, allá en el libro de Éxodo también. El Señor invita, hermano, a Moisés y a los líderes y aún al pueblo, hermano, que se acercaran al monte. Pero el pueblo que hizo, hermano, cuando ellos miraron el estruendo, cuando miraron la gloria de Dios, la nube que había descendido, hermano, sobre ellos, dice la escritura que les entró un miedo, un terror, que simplemente le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? No, nosotros no vamos. Ve tú. Ve tú y tú represéntanos a nosotros, ¿sí? Como un mediador. Entonces, ahí prácticamente estaban pronunciando palabras, aún de juicio en contra de ellos y en contra, hermano, los que vendrían a ser los judíos consecuentes. Aún en Romanos capítulo 2 habla la escritura que aún nosotros somos esos judíos en el espíritu, ¿sí? O sea, la iglesia, hermano, somos constituidos, somos llamados, que es otro tema. Pero somos parte de ese pueblo también. Pero aquí lo interesante es que también terror. Miedo, un miedo, hermano, tan espantoso que dijo, no vamos a subir. Pero aquí, Santiago, Juan y Pedro, hermano, ellos son llevados allá, prácticamente fueron obligados. ¿Sabe qué el Señor está haciendo hoy en día, hermano? La iglesia de hoy en día nos está obligando a seguirle, a servirle. Y bendito Dios, hermano, por tanto desastre que hay. Es cosa, se oye medio raro. Pero si no fueran por las malas noticias, y por todo lo incierto, hermano, nosotros no despertaríamos como iglesia. Estuviéramos bien cómodos como siempre hemos vivido. Que saliendo del servicio, hermano, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos juntamos a ver, cada quien en sus grupitos sabe que vamos a comer acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y pues vamos, hermano, y nada más. Y ese era el ciclo de años, de décadas. Y luego dice, los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Muy interesante, este relato de la transfiguración se menciona en tres de los evangelios. En Mateo, en Lucas y en Juan. Marcos no lo menciona. Pero interesantemente quiero que vayamos allá a Lucas para ver esta parte de lo que es lo que estamos leyendo de Marcos, el versículo 2, lo que dice en el 9:28 de Lucas. Vaya conmigo, Lucas 9:28. Aquí dice Marcos que 6 días después, en el versículo 2. Pero Lucas dice cerca de 8 días después. O sea, hay interrogantes a esto y siempre los que están atacando, hermano, los evangelios y la Biblia y todo, siempre sacan esto porque uno dice una cosa, hermano, cuando estas escrituras se escribieron, ya habían pasado décadas después de que estos acontecimientos. Entonces, están usando su imaginación y lo que ellos se acordaban, hermano, los evangelistas, para escribir todos estos detalles. Pero lo que nos enseña la Biblia, hermano, que eran distintos testigos que vieron todo lo que hizo Jesús, como para darle credibilidad de que eran personas reales que vieron estos detalles, ¿sí? Dice Lucas 9:28, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a una montaña, pero fíjese lo que dice Lucas, para orar. Marcos dice, los llevó a solas, nada más.
Pero Lucas, hermano, Lucas era un hombre tan detallista, es el que le llaman el doctor, que era un médico de aquellos entonces. Los llevó a una montaña para orar. ¿Por qué una montaña para orar, hermano? Porque cuando se efectúa una verdadera oración profunda, se requiere que uno se ofrezca como un sacrificio vivo y santo ante Él. Porque de otra forma esa oración va a ser simple palabrería. Y entonces por eso a veces, hermanos, nosotros no miramos resultados por más que oramos y que pedimos y que deseamos y presentamos delante del Señor, aun cuando oramos por los enfermos, parece que no pasa nada. Porque esto se requiere, hermano, una profundidad de espíritu, es un sacrificio y no es que en ese momento va a ser una oración sacrificial. Hermano, el sacrificio soy yo, el sacrificio es usted, es un estilo de vida que debemos de presentar delante de Dios. Yo en esta mañana, yo meditaba en esto. Diga cómo el Señor, Él se presentó como el sacrificio vivo delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que requiere de mí? Que yo ahora, hermano, yo me ofrezca como un sacrificio vivo delante de Él todo el tiempo. Eso es lo que va a llenar el corazón de Dios, hermano. Es donde Dios va a poder entrar y a través de nosotros poder hacer y establecer su perfecta voluntad aquí en la tierra. Pero cuando traemos tanto ruido en nuestra mente, cuando no hay enfoque en nuestra vida, hermano, ¿qué podemos esperar de parte de Dios para que Él nos pudiera usar? ¿Sí? Ahora fíjese, 9:29, el que sigue. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. ¡Wow! Aquí, hermano, ¿quién está orando en el siguiente versículo? Es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que inició, fue el que él puso la delantera, dio el primer paso como ejemplo. Pero muy interesante, fíjese el simbolismo aquí. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Aquí, hermano, está hablando de una transformación antes de que venga lo físico. Es una transformación que ya se está pronunciando, se está diciendo. ¿Por qué? Fíjese el versículo 28. Está hablando de Pedro, Juan y Santiago, los líderes, hermano, representando a la iglesia. ¿Sí? Acuérdese que estos líderes traían mentalidad judaica o traían mentalidad de la ley todavía. Eso es lo que se les tenía que sacar, que el Señor fue, por eso era parte de esa transformación, de esa transfiguración, ese llamar de hombres pescadores, hermano, a ser los pescadores de hombres. Fíjese la diferencia. Una iglesia que está maleada hasta cierto punto o está enseñada, para que mejor me entienda, de cierta forma, porque traemos normas, hermano, de años, hace años. O sea, son paradigmas, son ideas, ideologías, cosas que hay veces, hermano, muchas de ellas son hasta ideas de hombre que nos han enseñado y esas se han ido traspasando de generación a generación. Hablo a generación espiritual, o sea, de los miembros de iglesia a los otros miembros nuevos que van entrando y consecuentemente se van enseñando todas estas cosas. Entonces hay ciertas formas de pensar, por eso hay tanta denominación a través de todo el mundo. Pero Pedro, Juan y Santiago representan a esa iglesia con la mente humana. ¿Sí? Quédese conmigo. El versículo 29 dice, hermano, fíjese qué tremendo. Esta iglesia representada por Pedro, Juan y Santiago, hermano, literalmente fueron llevados a una montaña a orar. Se les tenía que empujar. Se les tiene que decir, hermanos, tenemos que orar. El Señor Jesús los tuvo que tomar prácticamente de la mano y guiarlos hacia el monte para que oraran. Porque solamente en ese estado, hermano, espiritual, es como puede reflejarse la gloria de Dios en nuestras vidas. Es donde lo sobrenatural empieza, hermano, a desarrollarse de otra forma, hermano. Por eso no vemos milagros ni prodigios, por eso no vemos cambios en nuestras vidas.
Porque tenemos una mente maleada, o somos una iglesia maleada, o sea, con constituciones o ideologías humanas. Pero fíjese el versículo 29. Mientras oraba, o sea, fue el protagonista el Señor, Él ya estaba, es un estilo de vida. La apariencia de su rostro se transformó. Aquí, hermano, cuando dice la apariencia de su rostro se transformó, ya es una iglesia que ha sido trasladada o transformada, transicionada a un estado donde ya no se le tiene que decir que ore, que busque el rostro del Señor, porque los tiempos son difíciles y peligrosos y estamos a punto de entrar en una era que jamás había visto la iglesia. Porque en la iglesia primitiva, hermano, acuérdense, no sé cuál era la población, cuántos millones de habitantes. Ahorita ya somos más de 7 billones, hermano. Ahora ya imagínense, es una iglesia como una iglesia primitiva multiplicada. Y esos son a los hombres y mujeres que Dios quiere preparar en estos días. Por eso, hermano, no se nos permitía reunirnos en la iglesia. Por favor, entiéndame. No son ideas de los pastores. Es porque Dios, hermano, bien claro nos dijo, necesito tratar con mi pueblo. Les voy a quitar a los pastores, les voy a quitar a los evangelistas, a los profetas en esta pandemia para que aprendan a buscar mi rostro, porque yo soy quien los salvé y yo soy el que los he empoderado. Fíjese en el versículo 29, una iglesia transformada. Mientras oraba, o sea, Jesús, ¿verdad? Pero representación de una iglesia, hermano, que es guiada por el Espíritu. La apariencia de su rostro se transformó, hermano. Hemos dicho, era la semana pasada, uno de los frutos, hermano, del Espíritu, es el gozo, no la alegría. El gozo es el que permanece porque es espiritual. La alegría es emocional, porque ahorita puedo andar bien contento y se me desinflo por la situación, lo que sea, porque realmente dejo de saber quién soy. O sea, soy emocional. Pero cuando el gozo perdura, hermano, hay un contentamiento continuo, aún, hermano, hasta para dormir me duermo a gusto y hasta con una sonrisa en mis labios, porque hay paz en mi espíritu. La apariencia de su rostro se transformó. La pregunta es, hermano, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nuestro rostro ha sido transformado porque el gozo del Señor ahora es nuestra fortaleza? Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Está tremendo esto. Y luego dice, regresamos otra vez a Marcos. El versículo 3, Marcos 9:3. Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. ¿Sabe qué se me viene a la mente? Isaías capítulo 1. Cuando el Señor le pide al pueblo de Israel a través de Isaías, venid, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aunque estuvieran rojos, hermano, el color de la sangre por el pecado y el desorden de nuestra vida, vamos a razonar, vamos a platicar, dice el Señor. Aunque seas culpable, te voy a emblanquecer con la sangre del Cordero para que ya no tengas esa mancha. Por eso aquí hace la comparación. Más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr, porque estamos hablando en el ambiente espiritual. Para ello quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Eclesiastés 8:8. Dice así la escritura: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El énfasis, hermano, sean blancos tus vestidos. Me parece que era el hermano Manny, pastor Manny, de aquí de la iglesia del Dios Vivo, que mencionaba acerca de las bodas, hermano, que se efectuaron. Y se invitan a todos los convidados, vengan a las bodas. Y resulta que todos los invitados, hermanos, todos tenían excusa, tenían quehaceres, tenían cosas y asuntos que atender. Entonces habla la escritura que el Señor dice, pues tráiganse a todos los fornicarios, a adúlteros, tráiganselos para que ellos vengan, ellos van a participar de mi mesa. Y habla también acerca de un hombre, hermano,
de un hombre que fue invitado a esas bodas, pero que no andaba vestido adecuadamente. Y se le cuestionó. Y a ese se le dijo, ¿sabes qué? A este, sáquenmelo, átenmelo. A este me lo van a echar al fuego eterno. ¿Quién era ese hombre? ¿O a quién representaba ese hombre que no estaba vestido? Sin duda, hermano, que era ese invitado que se había descuidado y cuyo ropaje estaba todo sucio. Tipo y figura de un hombre, de una mujer de Dios, hermano, que somos tan fácilmente llevados por las corrientes mundanas y andamos ensoquetados, enlodados, vomitados, todos de tanto pecado. Y así queremos llamarle al Señor nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te amo, Señor, te alabo. No. Aquí, hermano, está pidiendo, limpia, limpia, pero más que nada mantén limpias tus ropas. Es un estandarte alto, demasiado alto. Y luego dice, regreso al 9:4 de Marcos. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Hermano, esto sin duda se habla de estos tiempos. No es el tema y no me voy a meter a Apocalipsis capítulo 11. Usted lo puede leer en Apocalipsis 11. Habla acerca de los dos testigos, hermanos, que van a aparecer en el tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación, aquí en esta tierra. No dice literalmente que es Elías y Moisés, no los nombra por nombres, pero dice la Escritura, hermano, que estos dos testigos tienen el poder. Uno para cerrar los cielos para que no llueva por 3 días o 3 años y medio. Que viene siendo, hermano, el espíritu de Elías, porque es lo que hizo Elías, ¿sí? allá en el libro Primera de Reyes. Y habla del otro testigo que tiene el poder para transformar el agua en sangre. ¿Y quién fue el hombre a quien Dios usó, hermano? Es Moisés. Entonces aquí, qué curioso. ¿O será casualidad que son Elías y Moisés los que están en esta transfiguración? Ahora esta es una transfiguración, hermano, donde literalmente, hermano, viene el empoderamiento sobre la iglesia, el empoderamiento del espíritu de Elías y del espíritu de Moisés, donde se va a obrar en milagros, porque para poder sobrevivir, hermano, estos tiempos negros que vienen, que nos aproximan en estos próximos años, hermano, la iglesia tiene que ser empoderada. Ya no es de que dónde vas a ir a comer, dónde vamos a ir a comer, hermano, vamos a echarnos un café y un panecito y a hablar de todo menos de Dios. Esos tiempos, hermano, ya se están terminando, honestamente. Si no, acuérdese que en qué momentos estamos viviendo ahorita, en estos momentos de pandemia. Ya las cosas ya no van a ser igual. Tengamos ya eso dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, estemos convencidos de las cosas ya no van a ser igual. ¿Sí? Y digo, ay, hermano, me está asustando. Qué curioso que esto se está tratando del temor. ¿Sí? Porque hay dos cosas, o hay temor en nosotros o hay paz. Obviamente todos queremos paz, pero hay solamente una fuente de paz, hermano, en la cual nosotros, o por la cual nosotros podemos ser cubiertos. ¿Sí? Es un paraguas espiritual llamado la presencia de Dios en nuestra vida, pero para ello yo tengo que estar sumergido o metido debajo de la sombra de sus alas. ¿Sí? Dice enseguida, después aparecieron Elías y Moisés. O sea, estos son los dos testigos, hermanos, que atormentan. Y fíjese, dice la Escritura que atormentarán al mundo, hermano, porque se lanzarán palabra, hermano, igual que Juan el Bautista. Por eso se le llamaba que él tenía el espíritu de Elías, dijo el Señor Jesucristo. Elías ya vino, dijo en una ocasión. Dice, y no lo vieron, se les pasó. Y era Juan, estaba hablando de Juan el Bautismo. ¿Qué hizo él con Herodes? Con Herodías, perdón, la esposa de Herodes, que estaba allá cometiendo pecado con su hermano. Hermano, acuérdense que llegó al punto que fue degollado porque era demasiado, porque Juan nada más les estaba molestando. No es lícito, no es permitido lo que ustedes están haciendo, están en pecado. ¿Sí? Y luego dice el versículo 5. Ya cuando pasa todo esto, hermano, cuando viene, cuando después que aparecían Elías y Moisés y viene este resplandor,
Y luego dice, Pedro exclamó. Para ello, Lucas 9:32. Lucas 9:32. Esto es muy especial. Lucas 9:32. Fíjese cómo lo relata Lucas esta misma historia, pero fíjese este detalle que él mete. Dice así, Pedro y los otros se durmieron. Lo mismo que el Getsemaní. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Hermano, este tipifica a la otra iglesia, a la bella Cenicienta, que permanecerá dormida. Y ya cuando abra los ojos, que ya despierte, ya vino el resplandor, hermano. Y esta iglesia espiritual, hermano, que se apercibió, o como quien dice, tipo y figura de esas 5 vírgenes que tenían llenos sus lámparas, que se apercibieron. Aquellas que no se apercibieron le van a decir, dadnos de vuestro aceite para que no se nos acabe y no se nos apague nuestra lámpara. Está tremendo esto. Pedro y los otros se durmieron, Lucas 9:32. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Cristo venga, que todo ojo le va a ver. Y aún los que le traspasaron, imagínense, hermano, que estemos desapercibidos y hasta eso se nos pase. I don't know. No sé si sea posible. Entonces se levantan medio dormidos y de repente, fíjese, hermano, Rabí, Pedro exclamó, gritó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí, como que están excitados, hermano. Pero ya no es tanto estar excitados, sino hay que ser firmes, que la madurez, hermano, tome control de nuestra vida y que con pasos firmes sigamos nosotros adelante, ya no por emoción. Y luego dice, hagamos 3 enramadas. Esas enramadas, hermano, es un conjunto de ramas de árboles espesas y entrelazadas naturalmente, o sea, son hechas por la naturaleza, no son espirituales. ¿Sabe qué es este tipo y esta figura de estas enramadas? Es lo a gusto que nosotros nos sentimos estar en conjunto dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de un lugar, hermano, que nos envuelve para sentirnos a gusto, porque usted sabe, entre más grande está la bola, más a gusto nos sentimos. Pero hermano, el Señor, Él no anda buscando enramadas. Él lo que anda buscando es la exposición, hermano, de un corazón limpio. Hermano, es una desnudez. Quitarnos literalmente este cuerpo pecaminoso y vivir de acuerdo a la vida del Espíritu, el cual Él quiere controlar y quiere manifestarse al mundo a través de usted y a través de mí. Hagamos 3 enramadas y luego, como recordatorios. Hermano, esto de como recordatorio, ¿sabe qué me trae así a la mente cuando estaba escribiendo esto? De volver otra vez a todo como estaba antes. Yo, hermano, yo no estoy dispuesto, yo quiero más. Yo deseo más. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver multitudes, hermano, venir a los pies de Cristo y nosotros decirles por la mano de Dios, hermano, por la provisión de Dios y por el Espíritu Santo de Dios, aunque a mí me cueste sacrificio, porque yo quiero ser usado por Dios para llevar ese mensaje a esa gente, hermano, que está perdida, hermano. Pero quiero participar, quiero ver, hermano, la gloria de Dios a través, hermano, de almas, multitudes, millones de almas que vengan a los pies de Jesús. Yo no quiero volver otra vez a esa iglesia rutinaria, a esa iglesia, hermano, donde esa iglesia, ¿sabe qué? Es como una cobertura donde nosotros nos tapábamos detrás de ella en un religiosismo. Es como a los pastores, ¿sabe qué se nos ha quitado ya durante esta pandemia? Los sacos y las corbatas.
para ya no escondernos detrás de ello, hermano. Porque Dios lo que quiere es la exposición mía voluntariamente de quién verdaderamente yo soy, para que solamente así Él pueda obrar en mí y consecuentemente a través de mí. Hoy ya las hermanas ya no se visten con esas vestiduras elegantes. Ya no llegamos con nuestros carrazos del año allá al servicio para ir a pantallar. Y más al que trae el carrito ese medio carcachón que está ahí enseguida. Y más porque es el hermano que no me caía. Todo eso, hermano, ha quedado atrás. Entonces tenemos que extendernos nosotros hacia el frente. ¿Sí? Eso de la iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Él está interesado en esta iglesia. Está interesado en esa iglesia que es usted, en su vida personal. Así como usted está tan interesado en la vida de sus hijos y qué están haciendo, hermano, el Señor es igual, es igual. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Yo le aseguro que ellos, dentro de ellos, si hubieran oído, dije, no, ¿para qué quiero? No, ellos están a punto, hermano, de ascender al reino celestial. Al momento estaban en el seno de Abraham esperando la redención hasta que viniera el Salvador, hermano, que por su sangre iba a perdonar. Ya no nomás el pecado, ahora iba a redimir sus almas para llevárselas. Por eso dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad de lo que antes estaba cautivo. Estos espíritus que estaban encarcelados antes. ¿Sí? Y lo dice el 6. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Hermanos, los demás se quedaron hasta sin palabras, no supieron ni siquiera qué decir por el terror. Ahorita, hermano, lo que nosotros estamos viendo es solamente el principio. Al momento de empeorarse las cosas, ¿cómo va a ser nuestra reacción? ¿Dónde va a quedar o en qué posición va a quedar Dios en nuestras vidas? Actualmente, ¿quién es Él en nuestras vidas? ¿Quién es Él? ¿Lo pudiéramos describir? ¿Cómo vamos a describir a alguien que no conocemos? De oídas te había oído, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven, después de haber pasado una transfiguración. 7. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Otra vez no es el tema, tipo y figura, hermano. Cuando se suene esa séptima trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros no seremos delanteros a ellos, pero ambos vamos a recibir al Señor. Y se va a efectuar, hermano, la boda del Cordero. Viene Cristo por su iglesia. Sí. De pronto, 8, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. ¿Sabe qué va a pasar? De acuerdo a Apocalipsis 11, hermano, Elías y Moisés van a morir, se les van a quitar las vidas. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Lo mismo de siempre, hermano, es buscar el rostro del Señor, ser envueltos por la presencia misma del Señor. No por el espíritu de sus hijos, Elías y Moisés. Es que queremos poder, queremos autoridad, cerrar los cielos. Tiene muchos simbolismos, no nomás cerrar los cielos, no porque se nos antoja, no. Al hacer la voluntad de Dios, hermano, es pedirle a Él, escuchar orden de Dios, y entonces uno habla, uno suelta palabra, o uno suelta palabra para que se efectúe el milagro. ¿Sí? Y luego dice el 9, mientras descendían de la montaña, o sea, como quien dice, volvemos a la realidad. Hermanos, al momento de estar regresando a nuestras iglesias, es ese descender de esa montaña, hermano. No quiere decir que le vamos a bajar o le vamos a bajar al acelerador.
No, acuérdese que el acelerador usted mientras le ponga y de bajadita es más veloz y más rápido que corre uno a una velocidad más alta. Sí, no podemos bajarle al acelerador. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Qué interesante esto. No me lo tomen a mal, pero esta es la escritura y esta es la palabra del Señor. Mientras regresábamos, hermano, o descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto, hermano. Ahorita Dios está haciendo unas revelaciones tremendas a aquellos que le están buscando. Pero el Señor, mire, nos ha dicho, todavía no. Porque el mundo no está listo y la iglesia no está lista para escuchar estas cosas todavía. Palabra profética, hermano. Palabra que tiene que ver con los tiempos del fin. Pero así como al profeta Daniel se le dijo, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Y luego dice, que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Acuérdese ahora de este Hijo del Hombre, hermano. Está tipificando a esa iglesia. Hasta que se levantara los muertos. ¿Cómo está la condición de la iglesia o cómo estaba antes de esta pandemia? Podemos decir que aunque estábamos vivos espiritualmente, hermano, honestamente, no mirábamos nada pasar. Estaríamos muertos o la presencia de Dios ausente, porque somos buenos para hacer shows, para poner conciertos y mandar gente de fuera y mandar pedir evangelistas, apóstoles que vayan a visitar a nuestras iglesias, pero ya cuando se iban, ¿qué de nuestras vidas? Otra vez, poniendo mano sobre mano, dice el proverbista. Un poco dormitar. Es el descuido, otra vez. 10. Así que guardaron el secreto. Pero a menudo, cada rato se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. ¿Sabe qué es ese levantarse de los muertos, hermano? Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es lo que dijo el apóstol Pablo. O sea, es Dios a través del apóstol Pablo. Hermano, ya no podemos vivir en un mundo de fantasía. La realidad la estamos viendo. Tómenlo como lo quiera tomar, si simbólicamente, hermano, pero las cosas no son iguales. Aún la atmósfera ahorita está cambiando. Aquí en Denver, Colorado, hermano, cuando iba uno a escuchar que en agosto iba a haber temperaturas de más de 100 grados. Ahorita sale uno para afuera. Yo soy originario de allá del Paso, Texas. Hasta parece que ando en el Paso, Texas, por lo intenso que se siente el calor. Y ahorita, hermano, en todo el mundo es récord. Hay récord de temperaturas altas. ¿Sí? ¿Qué tipifica esto, hermano? Que el Señor está advirtiendo. Hey, ya necesito que te levantes. Ya. Ya es tiempo. Así cuando es tiempo de la escuela, a nuestros hijos, ya, mijo, es tiempo. Cuando es tiempo del trabajo, hermano, hay que levantarnos. Ahorita ya es tiempo de obrar. Ya no dormitar. ¿Sí? Dios nos va a ir enseñando más. Nos va a dar más gracia, nos va a dar más sabiduría. Pero, hermano, aquí es donde viene la sabiduría. El oído tiene que estar atento a lo que el Espíritu está diciendo. Cuando habla acerca de la iglesia, está hablando del individuo. ¿Sí? Vamos a orar ya para despedirnos. Les deseo una excelente tarde, el resto de su día. Que descanse, hermano, en el Señor. Y nos vamos a ver en la próxima, si Dios así nos permite. Bendito Rey, gracias, Altísimo Padre Celestial. Por la multitud, Señor Santo, de la multiforme sabiduría, Señor Santo. Que no nomás contienes tú, sino que compartes, Señor, con tus hijos, Padre. Señor, tú has escogido a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, Padre mío. Porque esta palabra, este evangelio no es cuestión de intelecto humano, Padre. Es cuestión de fe. Es cuestión, Señor, de un mirar profundamente a nuestro corazón.
Es de uno lanzarse, así como uno se tira después de estar piense tirarse a esa piscina, a esa alberca, para poder refrescarse. Señor, gracias, Padre, porque no es de los sabios, Señor, no es de los intelectuales, Padre, es de los que te creen. Padre, en esta hora yo te pido que nos ayudes, que nuestra fe sea aumentada para así poder acercarnos, Señor, a ti, porque todo aquel que se acerca a Dios, dice tu palabra, es necesario que crea que Él existe. Padre mío, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. Y cuando hablo de esta hora, no nada más ahorita en el tiempo, en el reloj humano, sino en el reloj de Dios, Padre, en este periodo, Padre. Sin duda, Padre, que las tropas celestiales, los jinetes celestiales ya están montados, Señor, sobre sus caballos, Padre mío, para venir y hacer lo que está escrito, cumplir, Señor, toda profecía, para que toda profecía ya cese, para que toda esperanza cese, para que aún la fe deje de existir y permanezca el amor eternamente. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias, mi Rey, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. El domingo, si Dios permite, estaremos una vez más con ustedes transmitiendo una vez más. Y pronto nos veremos, si Dios permite, unas 2, 3 semanas más. Y ahí estaremos en el templo, vamos a volver a mirar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.